Vamos a traer una palabra. ¿Cuántos están listos para recibir una palabra en esta mañana? La palabra del Señor, amén. Ya tenemos 2 semanas hablando del tema de la presencia de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron la palabra el domingo pasado? Estuvimos hablando del tema de la presencia y vamos a seguir con esa temática, ¿verdad? Hay 2 o 3 mensajes más. Y el tema de hoy es restaurando la presencia de Dios. Y nos vamos a enfocar más en Éxodo un poco, pero vamos a hablar un poco del libro de Crónicas. Pero antes quiero decirte que Dios siempre ha estado interesado en el hombre. Él crea al hombre y quiere bendecirlo. Pero Dios es espíritu, amén, hermanos. Amén. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Y lo hace, ¿verdad? Usa personas, los sueños, usa cosas materiales. Con Adán y Eva te dice la Biblia que tenían una comunión, pero íntima, maravillosa. Y Dios se acercaba a ellos y conversaba con ellos. Y tú puedes preguntar, ¿cómo era que se acercaba a Dios y su presencia delante de Adán y Eva? ¿Cómo hablaban con Él? ¿Y cómo hablas tú con Dios? ¿Acaso no hablas tú con Dios? Amén. Amén, hermano. Es un espíritu, pero tú crees que Dios existe, porque ese es el punto. Un Dios de la Biblia, porque hay otros dioses que el ser humano a veces adora, pero nosotros enseñamos al Dios hebreo, al Dios de la Biblia, al que nos dejó un manual, una guía, y Él quiere comunicarse con nosotros. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, cuando se le presentó a Moisés allá en el desierto, dice que empezó a arder un arbusto que estaba ahí cerca, empezó a quemarse, pero observó Moisés que no se quemaba. Ya ven, usted le da fuego a una rama seca y se quema inmediatamente y empieza a echar humo. Ese arbusto no se quemó. Y a través de ese arbusto empezó Dios a hablarle a Moisés. Y Moisés había pasado 40 años en el desierto cuidando ovejas que no eran suyas. Y en esos 40 años Dios lo estuvo preparando para una misión importante, sacar a su pueblo de Egipto. Todo eso lo sabemos, todos los que han leído la Biblia saben la historia del pueblo de Israel y cómo Dios lo sacó de Egipto. Pero Dios usa instrumentos diferentes para manifestar su presencia, y allí usó el arbusto. Dice que empezó a quemarse, pero no se quemaba. Y vino una voz, dice, y le dijo a Moisés que tuviera cuidado porque ese lugar era santo, porque era la presencia de Dios allí. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí en este lugar? Amén. Porque todo tiene que ver con la fe, hermano. ¿Dónde crecimos si nuestros padres nos hablaron de Dios? Pero si no te hablaron, yo te voy a hablar hoy. Y te voy a presentar a Dios. Y te voy a enseñar que Él quiere estar, su presencia quiere estar en tu vida. Y cuando esa presencia se manifiesta, suceden cosas milagrosas. Amén. Y entonces, allá en el desierto, pues se le presenta a Moisés, va con él, le da autoridad, le da poder, y ustedes saben todo lo que sucedió en Egipto, las plagas, cómo lo sacó de Egipto con poder, y cómo lo llevó por el desierto, y cómo les dio las tablas de la ley. Dice que Moisés las escribió en una piedra. 2 veces las escribió. Y Dios hablando a Moisés, y la presencia de Dios en la vida de Moisés. Amén.
Él usa al ser humano, y lo decía mi hermano Jeremías hoy, para que le hablemos a otros. Y Dios usó la presencia de un hombre que desde que nació traía un destino, como lo tienes tú y como lo tengo yo. Un destino para bendecir a otros, pero también para ser bendecido tú. Y es importante eso de la presencia de nuestro Dios. Amén, hermanos. Yo quiero profundizar un poco en lo que es el tabernáculo. Diga conmigo, tabernáculo. Ese era un lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Y lo hace el Señor para que el pueblo de Israel, que había pasado 430 años allá esclavo del faraón y del pueblo de Egipto, ellos empezaran a tener ese contacto con ese Dios que ellos creían que lo había abandonado. Cuando el hombre peca, cuando el hombre se aleja de Dios, ya no tiene esa comunión con Dios, está solo, está abandonado. Y ese pueblo por 430 años, Egipto, el faraón de esos tiempos, de los que vivieron varios faraones, los sometieron en esclavitud, como a nosotros somos sometidos a veces a la esclavitud del pecado. Entonces se compara, hacemos comparaciones, y Dios usó el tabernáculo para que esa presencia de Él la llevara el pueblo, y así establece levitas y establece servidores para que lleven la presencia de Dios. Que nos volvamos portadores de Dios, portadores de su presencia. Y es interesante cómo hay tanta información en la palabra con respecto a esto. Dice Hechos capítulo 16, versículo 15. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pastor, pero nos habla de una cosa y nos habla de otra. Sí, porque te voy a hablar de dos tabernáculos: el tabernáculo de Moisés y el tabernáculo de David. Pero ¿cuál es la diferencia? Yo te lo voy a explicar. Amén, hermanos. Amén. Ahora, ¿se recuerdan de David? Un hombre pecador, así como nosotros, que fue rey de Israel. Y se le conocía que él tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Se le dio ese nombre. ¿Y por qué? Porque él le encantaba tener una relación con Dios, a pesar de que era pecador. Porque tú puedes decir, no, pues que yo soy malo, pecador, ¿cómo Dios se va a fijar en mí? Sí, se va a fijar en ti cuando tú decides que Él venga a tu vida. Porque Dios es un Dios que nos ha dado el libre albedrío, y Él va a permitir que nosotros, incluso si no queremos, nos perdemos. Y andamos en el vicio y andamos en muchas cosas y no nos damos cuenta. Pero Dios se va a querer acercar a ti. Y entonces David, un muchachito que desde el principio, antes de llegar a ser rey, su misma familia lo había rechazado. Lo tenía ya trabajando a él solito allá, cuidando las ovejas. Pero allí, en ese proceso del cuidado de las ovejas, Dios trabajó en su vida. De tal manera que él fue teniendo una comunión tan hermosa con Dios. Y por eso su corazón, su corazoncito, fue amando cada día más y más a Dios. De tal manera que Dios lo preparó para que nosotros ahora aprendamos de ese tabernáculo de David. Y te lo voy a explicar. A lo mejor no me va a alcanzar todo el tiempo hoy, pero si no termino, sigo el próximo domingo. Porque es importante que entendamos
cómo Dios quiere manifestar su presencia en nuestras vidas. Pero pastor, ¿que no es suficiente persignarme y rezar un Padre Nuestro? Bueno, eso es parte de un proceso. Pero lo importante es que tú aprendas a vivir en la presencia de Dios. Que era lo que pasaba con Moisés y después pasó con David, ¿verdad? Ahora, en los tiempos de David, fíjate bien, existía ese tabernáculo que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Dice que el tabernáculo era un santuario portátil. Él hace un santuario. Mientras va el pueblo de Israel caminando en el desierto, ellos hacen ese tabernáculo. Y dentro de ese tabernáculo estaba el arca del testimonio, que estaba en el lugar santísimo. Ya les he explicado que ese tabernáculo es como la forma de la iglesia. La entrada es el atrio, donde están ustedes es el lugar santo, y aquí el lugar santísimo. En el lugar santísimo era donde estaba el arca del testimonio, donde Dios manifestaba su presencia. Y esa arca, cuando la movían, Dios daba especificaciones. Por eso ustedes ven que dice que había que cargarla. Y los que la cargaban eran portadores de la presencia de Dios. Amén. Un poco complejo, pero ojalá te pueda explicar. Ahora ya no necesitamos nosotros llevar esa arca como la llevaba el pueblo de Israel. Ahora tú puedes ser portador de la unción de Dios, de la presencia a través de tu vida. Tu vida de oración, tu vida de búsqueda de Él, tu estudio de la palabra, porque Dios dice que nunca vamos a ver a Dios si no estamos santificados. Amén. Y por eso cada día hay personas que mueren sin conocer de Cristo, sin conocer de Dios. ¿Y a dónde van esas personas? Y tú lo sabes. Pero no es el tema de hoy. Pero qué importante que entendamos que cuando portamos la presencia de Dios podemos bendecir a otros. Amén. Llevarle la palabra. Y Jeremías hablaba de eso, ni sabía que yo iba a estar hablando de esto. Pero nosotros debemos de ser portadores de la presencia de Dios. Amén. Y por eso hay que restaurar esa presencia en nuestras vidas. Porque a veces la podemos tener caída. Amén. Amén. Entonces, los dos tabernáculos, lamentablemente no tengo dibujos, pero uno de los tabernáculos, el de Moisés, tenía una cortina de división. Es como el atrio, el lugar santo, y aquí tuviéramos una cortina. Nadie podía entrar a la presencia de Dios sino que solo el sacerdote. En el tabernáculo de Moisés. El otro tabernáculo de David no había cortina de división. En el tabernáculo de Moisés había sacrificio de animales. El hermano Jeremías estaba hablando de eso. En el tabernáculo de David había sacrificio, pero de alabanza, sacrificio de adoración. ¿Estás entendiendo la diferencia? Entonces, en el tiempo de David, la gente tenía dos tabernáculos. Amén. Un tabernáculo estaba en Gabaón y el otro tabernáculo en Jerusalén. Un tiempo pasó en otro lugar, porque los portadores de la presencia de Dios no sabían cómo portar esa presencia y lo hicieron de manera equivocada. Ya se lo voy a explicar. En el tabernáculo de Moisés había sacrificio de animales. Hoy no necesitamos eso. Hoy tenemos que restaurar el tabernáculo de David, la adoración, la alabanza, la oración. Tenemos, y por eso he venido hablando yo, de que nosotros como iglesia tenemos que aumentar más la oración. Tenemos que aumentar más la adoración. Ya la pastora me dijo el otro día, yo quisiera más adoración en la vigilia, ok,
Vamos a ir aumentando más la adoración. Servicios de solo adoración, de solo canto, de sola alabanza. ¿No te gustaría eso, hermano? Que puedas tú adorarlo, no te importa lo que te salga de la garganta, solo un corazón agradecido, diciéndole gracias, Señor, te alabo, y tú le cantes. ¿Cuántos se gozaron hoy en la alabanza? Entonces, por eso, qué importante es ese ministerio de alabanza y adoración. Ya voy a hablar más de él, pero qué importante que nosotros entendamos estas cosas. Ahora, el tabernáculo de David fue una tienda temporal que erigió el rey David en Jerusalén para albergar esta arca de la alianza. Una cajita, imagínate tú, una cajita que Dios usaba para manifestarse. Y allá dentro de esa cajita iba el maná, porque Dios le mandó maná que comiera el pueblo de Israel por 40 años. Imagínate tú comiendo pizza todos los días, hermano. Pero así pasó. Y también estaba la vara de Aarón, una vara que estaba seca, pero que Dios reverdeció. Y habían unos querubines en ese lugar del arca del testimonio. Porque Dios así lo eligió, porque Dios es un Dios mero chistoso, hermano, mero creativo. Es un Dios que Él lo hace para poder que nosotros aprendamos y entendamos. En ese tiempo era la forma en que el pueblo entendía las cosas. Es un Dios de muchos símbolos. Ahora quizás no necesitemos eso, pero es importante que lo expliquemos y que lo comprendamos. Entonces, esa arca de David, el tabernáculo de David, esa caja, ese lugar, esa arca le llamaban, era un lugar de adoración y un lugar de oración. Este lugar, el día que nos convirtamos en gente de oración, de ayuno, de búsqueda de Él, de alabanza, las cosas van a ser diferentes. La presencia de Dios va a ser más real. Aunque yo no digo que no está aquí, no me vayan a malinterpretar. Pero Dios se manifiesta y unge a su pueblo. Y el domingo pasado hablábamos del aceite de la unción. De cómo puede venir ese aceite a tu vida, simbólicamente. Para ministrarte, para sanarte, para hacer muchas cosas. Porque el reino de los cielos, la experiencia espiritual de Dios es real, hermano. No hemos podido experimentar esa presencia como Dios quisiera. Hay mucho más para llegar allí. Hay los grandes expertos que han tenido experiencias con Dios, gente que se ha metido en ayuno por días, no comen, sino que buscan a Dios, oran, adoran, cantan, porque es la forma en que Dios quiere que le busquemos. Lamentablemente no hay otras cosas más fáciles. Hay que pagar un pequeño precio para buscar a Dios. Amén. Y esa estructura, ¿verdad? Esa tienda que había hecho una como tienda, ¿verdad? Le había cubierto y había puesto una serie de cosas en la tienda para que, como un modelo de iglesia, donde la gente se reunía para adorar. Y hermanos, ellos tenían el tabernáculo de 24 horas, pastora, imagínate tú 24 horas orando constantemente, todos los días en oración. Y tenía 24 equipos de oración y de alabanza para que cada hora, cada quien estuviera adorando a Dios. Por eso las manifestaciones de Dios en esos lugares eran maravillosas. Porque es lo que Dios quiere. Claro, pastor, pero ¿cómo le hago? Yo tengo que trabajar. Sí, no te preocupes. Hazlo, sigue, trabaja. Estoy tratando de enseñarte que hay métodos para buscar a Dios. Una vida consagrada, una vida de entrega es importante. Pero no te quiero poner cortapisas y decirte, ay, si no lo haces, no eres. No, estoy enseñándote cómo podemos buscar a Dios, cómo podemos tener esa experiencia
Pero como iglesia, buscarlo a Dios. Hermanos, entre semana no tenemos oración en la iglesia. Una vez al mes lo tenemos en la vigilia. Pero imagínate tú que empecemos a buscar a Dios en oración. Y que abramos un tiempo a la semana. Y que vengamos todos. Tú tomas una hora, te vienes a la hora del lunch, te vienes y oras y buscas a Dios. Y empezamos nosotros a tener experiencias de oración con la presencia de Dios. Amén. Todo esto es importante. Entonces, el tabernáculo de Moisés, ¿verdad?, era una morada de Dios. Allí moraba Dios. Y también en el tabernáculo de David. Pastor, ¿cómo es eso? Es que Dios está en todas partes. Pero era la forma en que Dios encontraba para que nosotros, la gente de ese tiempo, pudieran estar en su presencia. Porque Él quiere todo el tiempo manifestar su presencia. Amén. Él quiere estar acá presente y hacer milagros, prodigios y señales. Amén. Y usted se puede preguntar, pero pastor, ¿por qué no lo hace? Bueno, Él es soberano. Pero es el método que Él usa. Cuando el hombre lo busca, lo encuentra. Amén. Cuando tú le oras afligido con una prueba, ¿no es cierto que te contesta? Amén. ¿Y qué tal si se manifiesta trayendo más de lo que tú le pides? Que eso es parte. Entonces, el tabernáculo de Moisés tenía divisiones. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, había una división. Traían animales para sacrificio. El tabernáculo de David, ¿no? Y ahora en este tiempo, la meta debería de ser restaurar el tabernáculo de David. Ya no necesitamos sacrificio de animales. Ya Cristo hizo el sacrificio por nosotros. Ya Él murió una vez en la cruz y fue suficiente. Amén. Pero ahora Dios quiere tiempos de alabanza, tiempos de adoración, tiempos de oración, búsqueda de Dios. Y para eso está la iglesia. Amén. Pastor, ¿y qué voy a hacer a la iglesia? Bueno, pues a orar. Vente, adorémoslo. Ahora tenemos, gracias a Dios, música y la podemos proyectar, ¿verdad? En el futuro Dios nos va a dar un grupo de músicos. Amén. Amén. Va a dar un grupo de músicos poderosos. Y así va a ser. Pero por ahora Dios nos ha dado un mecanismo. Entonces, entiendes que en el tiempo de David, antes de que viniera Cristo, 1000 años antes vivió David. Y allí el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, podía tener acceso al tabernáculo de Moisés, donde iban y hacían sus sacrificios. Lo que decía el hermano Jeremías, por ahí había pecado, me conseguía mi ovejita y me la mataba y ya estaba eximido del pecado. Era un método que Dios estableció. Era la forma. Porque imagínate que dice que la paga del pecado es muerte. Imagínate que pecas y te venía Dios y te mataba. No estableció eso Él. Estableció un mecanismo para que las personas pudieran ser cubiertos su pecado, no limpiado su pecado. A través de la sangre de Cristo somos limpiados de pecado. ¿No les parece que es un milagro maravilloso? En el tiempo de los animales, la sangre sacrificada solo expiaba, cubría. Por eso se llamaba la expiación. Cubría el pecado, Dios no lo miraba. Ahora, a través de la sangre de Jesucristo, cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, lo confiesas como tu Señor y Salvador, esa sangre es simbólicamente aplicada espiritualmente, te limpia tus pecados. Dice que el Señor agarra los pecados y los echa al fondo del mar. Se olvida de ellos. ¡Qué maravilloso! Amén. Eso es la parte de la salvación. Pero la parte de la comunión y la búsqueda es otra cosa. Y Dios quiere que nosotros busquemos su presencia. Y eso es lo que me ha puesto a predicarte, a enseñar. Para que nos animemos y cambiemos la atmósfera de Alvarado. La atmósfera de tu vida espiritual. La atmósfera de tu casa. Que hayan cultos de alabanza y adoración en tu casa.
que tú tengas ese tiempo de reunirte al final del día o al principio del día con tus hijos, con tu familia, y vayas a ese tabernáculo de alabanza y adoración, y la presencia de Dios se manifiesta en tu casa. Amén, hermanos. ¿No le gustaría a usted hacer eso? Gloria al Señor. Claro, los sacrificios de animales se volvieron una rutina y las personas empezaron a sacrificar. Yo peco ahora, ¿qué me importa? Mañana compro una ovejita y la más. Dios se cansó de ese sacrificio. Dice allí en la palabra de Dios en el Salmo 51, 16 y 17, te voy a empezar a enseñar palabras. Dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Y lo decía Jeremías, lo decía, que compraban un animal pero no había arrepentimiento genuino. Hoy Dios pide eso, dice, quiere corazones quebrantados, quiere corazones humillados. Amén, hermanos. Amén. Qué importante, ¿eh? Dios estaba diciendo otras palabras, ya no me llena el hecho de que tú hagas sacrificios, que traigas un animalito, que lo compres por ahí. Y habían hasta vendedores de animales en el templo en el tiempo de Jesús, y vendían hasta animales que andaban patojos, que no estaban buenos. Y cualquiera compraba un animal para tapar su pecado. Pero Dios ya estaba aburrido de eso, y lo dice en la palabra. Dice el Salmo 50, 13, 14. ¿He de comer yo carne de toros o he de beber sangre de machos cabríos? Y mire lo que le dijo el Señor: sacrifica alabanza. Eso es lo que Dios quiere. Esa es la palabra, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. No me llena ya los sacrificios que no son con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas, dice la palabra. Ahora, vamos a empezar a estudiar un poco de la experiencia allí del tabernáculo de David en Primera de Crónicas, capítulo 16. El libro de Primera de Crónicas, desde el capítulo 13, nos habla de todo esto. Usted en casa después, si quiere ir y profundizar, puede empezar a leer Primera de Crónicas, capítulo 13, 14 y 15. Y ahí hay una descripción de esto sobre el tabernáculo de David. Dice la palabra, explicando lo que yo les he dicho. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día, y a Obed-edom y a sus 78 hermanos, y a Obed-edom hijo de Jedutum y a Osa como porteros, asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos, delante del tabernáculo de Jehová, en el lugar alto que estaba en Gabaón. Aquí les estoy dando una referencia bíblica de que había el tabernáculo de Moisés en Gabaón, un lugar alto. Allí iba la gente a hacer sus sacrificios, como Dios le ordenó a Moisés que lo hicieran. Amén. Había sacrificio de animales. Entonces, incluso durante todo el reinado de Moisés, de David, estuvieron los dos tabernáculos, incluso en el tiempo de Salomón, hasta que construyeron el templo, que ya está hablando el templo del símbolo de la iglesia. Ya el pueblo se reúne para adorar a Dios. Amén, hermanos. Amén. Ahora, Segunda de Crónicas también habla un poco de esto, ahí en el capítulo 1, versos 3 y 4. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea
al lugar alto que había en Gabaón. También Salomón fue a adorar a Dios en el tabernáculo de Moisés, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero miren lo siguiente: pero David había traído el arca de Dios en Kiriath Jearim, al lugar que él le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. El trabajo de David en su vida tenía varias actividades. Una de ellas, David era rey, tenía que gobernar a su pueblo, pero otro era la responsabilidad espiritual. Dios pone en el corazón de David que él se vuelva un adorador, que él pueda enseñarnos a nosotros ahora cómo es que Dios quiere que le adoremos, porque eso es todo el punto. Dios entonces nos da la Biblia y nos dice: en tal tiempo se hizo de esta manera. ¿Sabes qué? Restáurame ese tabernáculo, restaura esa presencia, sé buen portador de mi presencia. Y eso es lo que yo estoy tratando de enseñarte en esta mañana. Ahora, ya leímos que en Hechos capítulo 15, versículo 16, ya en los tiempos de la iglesia en el Nuevo Testamento, si me la pueden proyectar, ya los apóstoles estaban diciendo en el concilio que celebraron allí en Hechos capítulo 15, versículo 16, ¿qué es lo que dice? Después de esto, dice, volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está ¿qué? Caído. Hermano, ¿crees tú que aquí en la iglesia tenemos activo el tabernáculo de David o está caído? ¿Cómo está el tabernáculo? ¿Cómo está tu tabernáculo? ¿Ah? Dice que repararé su ruina, dice, y lo volveré a levantar. Y esa es la visión de la iglesia de los primeros tiempos. Tiempos de alabanza, de adoración, de búsqueda, bajo un proceso, y que te lo quiero enseñar a ver hasta cuándo me permite el Señor esta mañana. Dice Primera de Crónicas 15:1, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Preguntémonos, hermanos, con todo respeto, ¿verdad? ¿Hemos dispuesto en nuestras vidas un lugar para la presencia de Dios? Vuelvo. Preguntémonos, ¿hemos dispuesto en nuestra vida un lugar para la presencia de Dios? Ahí en tu casa tienes un lugar para experimentar la gloria de Dios. Porque yo en mi casa tengo un lugar para la televisión, tengo un lugar para bañarme, tengo un lugar para cocinar, tengo un lugar donde está la cochera del carro y tengo un lugar para mi Señor. Hello. ¿Cuántos amenes hay ahora? Amén. Sí, hermano. Dios quiere eso. Quiere altares de adoración, como pasaba en los tiempos de David. Hermano, 24 horas de oración y de adoración todos los días. Durante todo el reinado de David hicieron eso. Pastor, ¿cómo es eso? Usted me está mintiendo. Pues no. Porque Dios puso en el corazón de David buscar restaurar la presencia de él. Amén. Ahora, también tenemos tiempo para todo, amén, hermano. Tiempo para comer, tiempo para dormir, tiempo para estudiar, para trabajar, no digamos 80 horas a la semana chambeando. Ahora, hemos dispuesto un tiempo para entrar en la presencia de Dios. ¿Cuántos tiempos oramos? ¡Wow! Pastor, ya está usted poniendo mal la predicación.
ya usted ya no me hace sentirme. Sí, pero también yo, ¿cuántos tiempos hago yo de oración? ¿Cuánto estoy metido en la presencia para traerte buen pan y que coma buen pan? Es que todo eso es importante, hermano. Y yo sé que cuando te señalo a ti, hay dedos que me señalan a mí también. Y yo sé que yo como pastor necesito más tiempo con Dios. Pero ¿qué tal, hermanos, si todo lo vemos en la perspectiva de iglesia, como iglesia? ¿Qué tal si empezamos a tener un tiempo y un lugar especial para que la presencia de Dios se manifieste? Y yo te puedo garantizar que cosas maravillosas van a pasar. Amén. Ahora, ¿qué pasa cuando usted ve a una muchacha o una muchacha ve a un muchacho y le empieza a gustar y se empiezan a reunir y todo bien bonito y hay conexión y comunión? Dios quiere esa conexión, ¿verdad? Nos ha dado nuestro corazón para que demos amor, pero también démosle amor a Él y démosle tiempo. Amén, hermanos. Así que preparémonos para esa presencia. Y tengo el primer punto. Lo primero que hacemos para cuando tenemos un encuentro con nuestra novia, no, hombre, nos ponemos bien bonitos, ¿verdad? Bastante perfumito, bien peinados, nos lavamos los dientes, aleluya. Y vamos porque vamos a tener algo bonito que nos agrada. Amén. Ahora, tú cuando vienes a la presencia de Dios, tú debes de saber que tienes derecho a entrar en esa presencia. Sí, Dios te está esperando. Y Dios está con los brazos abiertos. Dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados. Y Él quiere bendecirte. El enemigo te puede poner muchas veces pensamientos de que no mereces estar en la presencia de Dios. Te hace sentir indigno. Tú levantas las manos y estás adorando y por ahí un demonito viene y te dice, no seas mentiroso, hipócrita, aleluya. Pero pasa, pero Dios quiere que sepas que Él está allí para cubrirte en su presencia y que tú mereces estar en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Lo merecemos, ¿eh? Recordemos cuál es nuestra posición en Cristo, hermano. Somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos genes diferentes. Ya somos parte de Dios. Hemos sido adoptados en Cristo. Hemos sido justificados. Amén, hermanos. Sepamos que eso nos da esa ventaja de pensar que tenemos derecho a estar en la presencia. Segundo, hay que confesar nuestros pecados. Hoy tú no tienes que ir como el tiempo de Juan el Bautista, que cuando querían bautizarse primero los ponían así enfrente de todos a confesar públicamente sus pecados. Ahora tú puedes venir delante de la presencia de Dios y con sencillez de corazón decirle, Señor, esta semana yo pequé, yo hice esto, yo hice lo otro, ¿eh? Y tú sabes que has sido justificado en Cristo y que eres justo y Dios te considera, pero Dios sabe también que puedes fallar. Amén, hermanos. Dice el Salmo 24:3. ¿Quién puede subir al monte del Señor? Allá en la versión Reina Valera dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Aleluya. ¿Qué dice el 24, 4 y 5? Así nos quiere Dios, el limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Aleluya. Él nos dice cómo debemos de llegar humilde, papito, yo te he ofendido, perdóname. Y Dios te ama tanto que te va a perdonar. Amén, hermanos. Dice primera de Juan 1:9, y esta es una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En tercer lugar, para entrar a esa presencia bien chévere, perdonemos, hermanos. Ay, pastor, ya usted se va yendo por otro lado. Pero si ese me hizo tantas cosas, ¿cómo lo voy a perdonar?
Miren lo que dice Mateo 5, 23 al 24. Por tanto, dice, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda delante del altar. Anda, reconcíliate con tu hermano y ven y presenta tu ofrenda. Y dice Marcos 11:25, cuando estéis orando, perdonad. ¿Ven, hermanos? Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotras vuestras ofrendas. Ahora, si usted viene al altar, ¿qué tal si viene una hermanita con su ofrendita y se acuerda? Tal vez no va a tener que ir en ese momento, no lo malinterpretemos, ¿no? Eso es diferente. Dios te está diciendo que eso sea parte de lo que debes de saber. No puedes estar buscando la presencia de Dios y estar resentido con alguien. Tienen que resolverlo. Amén, hermanos. Hay que restituir. Y muchas veces eso nos cuesta. Sé que uno de los temas más difíciles para el creyente es el tema de la restitución del perdón. Pero trabajemos en nuestras vidas con el perdón. Yo te aseguro que te vas a sentir mejor. Ahora, otro aspecto de la búsqueda de la presencia de Dios es que debemos alabar y adorar a Dios de continuo, hermano. Dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Pero pastor, si yo tengo que estar trabajando, sí, pero hay métodos, hermano. Tú con tu mente, allá en tu mente, en tu interior, puedes alabar y dar gracias a Dios. Eso no te cuesta. Amén. Lo importante que esto sea como una parte de tu disciplina que vas a ir formando en tu corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice Salmo 122:1 que debemos de adorar a Dios en todo tiempo. Debemos de bendecirlo, dice. Más cuando tú vienes a la iglesia. Amén, hermanos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Qué lindo cuando tú te levantas en la mañana y dices, no, yo voy para la iglesia. No, este es mi día de bendición. Y ya estás diciéndole, Señor, hoy yo sé que me vas a bendecir, hoy tu palabra me va a dar algo bueno. Yo empiezo a cantar y usted se va al YouTube o se va, qué sé yo, a cualquier plataforma, busca alabanza y adoración, la coloca, se va al baño cantando. Qué lindo eso, hermano. ¿Por qué no hacerlo? Si en el pasado, bueno, en mi caso yo andaba ahí oyendo música del mundo y cantándole incluso, ¿verdad? Y yo cantaba aquella de yo soy el rey, ¿cómo que se llama? Pues sí, lo hacía. Y ahora, ¿por qué no tomar tiempo para cantarle a Dios? Un corito sabroso, un canto. Bueno, hoy la ventaja del YouTube, que usted lo abre y ahí, ¿me entiende? Oye y alaba al Señor. Preparémonos para eso. ¿Ah? Quinto, renunciemos a cualquier pensamiento que nos pueda distraer. Esto es importante, porque hay bombardeo en nuestra vida. Más de 30,000 pensamientos vienen en el día. Y usted tiene que decir, no, momento. Este es mi tiempo de alabanza y de oración. Este es mi tiempo de búsqueda. Este es mi tiempo del estudio de la palabra. Yo voy a disciplinarme. Voy a tener un hábito. Ya lo he dicho, que 21 días nos llevamos para cambiar hábitos. No es que vamos a dejar un hábito, lo vamos a cambiar. Si yo todo el día estaba haciendo otras cosas, qué bueno si era en el trabajo, pero si tú vas a tomar tiempo para buscar la presencia de Dios, disciplínate. No, pues a esta hora yo lo voy a hacer. Amén. 0 cosas, 0 llamadas telefónicas, lo que fuere. Yo me voy a concentrar y pensar que es mi tiempo para buscar a mi Señor. Amén, hermanos. Dice 2 Corintios 10:5, derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, a veces vamos a tener que someter nuestra voluntad a Dios. No es cierto que siempre andamos haciendo lo que nosotros queremos, pero hay momentos en que hay que dejar nuestra voluntad al servicio de Dios y que Él obre. Queremos ayudarle a Dios y Dios es un Dios poderoso, hermano. Él puede hacer cualquier cosa en un segundo. ¿Por qué no lo dejamos? Que obre en nuestros corazones. Entreguémosle entonces esas cargas a Dios, hermano. No ande con un bulto en la espalda y queriendo adorar a Dios. Deseche y dígale: Señor, mi carga, mi problema, el trabajo, mi enfermedad o lo que fuera, Señor, yo te lo dejo a ti. Y yo voy a adorarte. Y te puedo decir que ese tiempo de oración puede ser el que Dios use para sanarte, que Dios use para darte una mejor idea, para que te resuelva situaciones. A veces caminamos con esos bultos, ¿verdad? Como jorobas en nuestra vida, problemas que andamos cargando y que ya Dios quiere quitárnoslo, pero nosotros nos aferramos a esas cosas. ¿No es cierto, hermanos? Gloria al Señor. Dice Filipenses 4:6. Miren el consejo que da la palabra para los tiempos de preocupación. Por nada estéis afanosos. Usted lo puede leer en la pantalla. Si no, dice, sean conocidas, oiga bien, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué dice el Señor? Ya déjate de preocupaciones, Tonito. Ya déjate de preocupaciones. Yo quiero saber qué es lo que te pasa. Sean conocidas vuestras peticiones. ¿En toda qué? Oración y ruego. Amén, hermano, qué importante. Ahora, a David, y voy a correr un poquito, Dios, a través de la palabra, le dio ese ministerio para lograr la presencia de Dios en el ambiente donde él se movía. Amén. ¿Y qué fue lo primero que? Ya lo dije, pero lo vamos a repetir. David dice que hizo también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios. ¿Y qué dice? Le levantó una tienda. Eso está Primera de Crónicas 15:1, mi hermana que está proyectando. Ahora, dice que arregló un lugar para el arca. Quiero referirme a la iglesia. La iglesia es parte del plan de Dios, hermano. Y ya David estaba pensando en lo que ahora es la iglesia. Amén. Él creía en la iglesia. Y cuando el arca, porque quiero contarte una historia, David le dio el Señor, tenían el arca, siempre el arca, que era la presencia de Dios, la llevaban a las guerras y todo, pero en una de esas acciones de Israel, en pecado, los enemigos le quitaron el arca, la presencia de Dios. El diablo te puede quitar esa presencia. Le quitaron el arca y se la llevaron y después la recuperaron. Pero David, los pasos que dio para la recuperación del arca, de esa presencia de Dios, no fueron muy buenos. Y tuvo dificultades, y es parte de lo que te quiero enseñar, ¿verdad? Ahora, nosotros debemos de tener claridad de una cosa, hermano. Cuando tú estás aquí en la iglesia y te congregas, estás con una cobertura de Dios. Nosotros los pastores, y te lo enseño, somos ungidos y Dios nos da una cobertura y nosotros nos convertimos en tu cobertura. Amén. Y cuando oramos por ti, te imponemos las manos, estamos demostrando que hay una presencia de Dios por esa cobertura. Y la iglesia como tal, cuando somos una familia y nos congregamos y nos unimos y oramos, nos volvemos algo fuerte y poderoso. La presencia de Dios va a ser mejor en esta comunidad que solo en mí, aunque te lo puede hacer, pero qué importante se vuelve la iglesia como intercesora, como orando por todas las necesidades, y cómo se manifiesta Dios
cuando hay unidad, cuando hay armonía, cuando venimos y lo adoramos a Él. No nos fijamos en los defectos de carácter, lo que fuera, sino que venimos y lo adoramos a Él. Él derrama un aceite, les enseñé el otro día, ese aceite grueso, como las sardinitas que están bien unidas, bien organizadas. Nos organizamos, nos unimos, nos ayudamos, nos amamos más, y si hay dificultad somos hierro con hierro se aguza, y nos decimos las cosas pero sin ofendernos, porque esa presencia de Dios hace la diferencia. No puedes tú venir a la iglesia y decir, no, yo voy a ir solo porque voy a cumplir un compromiso. No, hermano, ven y recibe la bendición. Recibe un toque de Dios, recibe la cobertura de Dios, vete protegido. Aquí cada domingo al final hacemos la bendición sacerdotal, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer. Ven, hermanos, eso es importante, entendamos que el congregarnos tiene un valor sobrenatural. Porque hay gente, hoy se han invitado, no, pastor, yo ahora por el internet lo veo. Eso no, está bien si miras mensajes, no lo tomes como una crítica, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nos congreguemos, porque aquí se va a manifestar Él. Y para eso se crea la iglesia, y por eso cuando David dice, no, yo voy a arreglar un lugar para que el arca esté protegida, para que la bendición de Dios esté disponible. Hay una cobertura espiritual en la iglesia, hermano. Porque aquí somos los escogidos de Dios, los hijos de Dios. Amén, hermano. Dice el Salmo 27:4. Una cosa, dice, he demandado a Jehová, esta buscaré. Miren lo que decía David, que esté yo en la casa de Jehová, ¿cómo dice? Todos los días de mi vida. ¿Qué más? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. No es por gusto que estamos aquí. Date un aplauso de felicitación por estar hoy en esta mañana aquí en la iglesia. Amén, hermano. Es que congregarnos es idea de Dios. Un lugar donde nos reunimos como una familia, como hermanos, y adoramos a Dios. Un lugar donde somos discipulados. Un lugar donde rendimos cuentas. Un lugar donde si yo tuve un problema con mi hermano, me acerco, le doy un abrazo y le digo, perdóname, te ofendí. Y qué lindo, porque cuando sucede eso, Dios se manifiesta. Porque el perdón es parte de una herramienta de Dios para que su pueblo esté bien. Amén. La iglesia, hermanos, es el trono visible de Dios en la tierra. No lo veamos, ay, la iglesita. No nos confundamos. Somos el cuerpo de Cristo y somos la iglesia de Cristo. Cada uno de nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. ¿Quién es el dedo? Levante la mano. ¿Quién es la mano? ¿Quién es el pie? Pero todos unidos en concierto somos importantes para Dios. Él va a venir por su iglesia un día. ¿Cuántos nos queremos ir con el Señor en el rapto? Va a venir por su iglesia y nos va a llevar a lugares de delicados pastos. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Ahora, fíjate bien esto. Tenemos que levantar el arca de Dios acá. Levantemos el arca. Dicho de otra manera, levantemos su presencia. Comencemos a orar más, a unirnos, a tener armonía, a amarnos, a entendernos, a soportarnos, dice Pablo. Sí, algunos me han soportado ya muchos años. A mí, gracias, hermano, por soportarme. Porque así lo dice la palabra. Gracias. Levantemos entonces el arca de Dios, levantemos una tienda, congreguémonos para adorar a Dios. Amén, hermanos, qué hermoso. Gloria al Señor. El segundo punto de eso dice solo los levitas pueden transportar el arca de Dios. Pastor, ¿cómo está eso? ¿Soy yo acaso levita? Sí. Yo quiero que te transformes en un levita. Aleluya. Porque en el Antiguo Testamento los levitas eran una tribu y solo ellos fueron escogidos, solo ellos fueron apartados.
Pero miren qué importante, estoy hablando del arca, ¿cómo se llama? Allá en los tiempos de David. Amén. Estamos hablando ay Señor, se me va la palabra. Pero el tabernáculo de David, ¿se recuerdan? Había uno y él tenía planes. Pero para levantar ese tabernáculo, tú y yo ahora somos portadores de la unción y de la presencia de Dios a través del Espíritu Santo en nosotros. Ya lo voy a enseñar y lo voy a recordar. Pero en ese tiempo escogía gente particular que se llamaban levitas para ser portadores de la presencia de Dios. No todos podían hacerlo. ¿Estás escuchando? Era una limitación. Los levitas, dice, pueden transportar el arca de Dios. Primera de Crónicas 15:2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. La primera vez estaba diciendo que le robaron al pueblo esa arca, a ese tabernáculo, los enemigos se lo llevaron, después lo devolvieron. Pero cuando David lo recibió, no usó el método correcto para recibir ese tabernáculo y hubo problemas, hasta un muerto hubo. ¿Me estás entendiendo? La iglesia tiene que aprender a ser portadora de ese tabernáculo, portadora de la presencia de Dios. Amén. Ahora, cuando le entregan a David el tabernáculo, el arca, dice la Biblia que debía ser portada por los levitas. Amén. Amén. Ok, ese es un punto importante. Cuando David recibe el arca, debían de haber habido hombres cargándolo. Pero ¿saben qué hizo David? Vámonos a Primera de Crónicas 13 del 7 al 12. Y lo vamos a leer un poco a la carrera porque el tiempo se va. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab. Usa y Agío guiaban la carreta. David y todo Israel la pusieron en una carreta. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Hoy la hermana Corina leyó cómo debe ser el método ahí en Éxodo 25. ¿Quiénes se fijaron cómo debe ser? Amén. Dice, harás un arca de madera. Ahí lo dice en 25:10. Y ya le está explicando, la cubrirás con oro puro, harás sobre ella cornisa, está explicando, fundirás 4 anillos, que pondrás, está explicando cómo debe ser llevada. Dice, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Tenían que cargarla, le metían unas varas, era todo un procedimiento de Dios. Pero ¿saben lo que hizo David? La puso en una carreta, mandaron a hacer una carreta bien bonita y allí pusieron el arca. Pero miren lo que pasa. Al llegar al campo de Kidón, los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió su mano y sostuvo el arca. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por haber tocado el arca. ¿Y qué dice? Lo hirió de muerte. De modo que Usa murió delante de Dios. Y dice que David se enojó porque el Señor había matado a Usa. Eso fue lo que pasó. Ahora, ¿por qué nos está diciendo esto, pastor? Debemos de saber cómo es el método de Dios para portar su presencia. Amén, hermanos. Esto es importante. Hay iglesias usando el método de la carreta. Usan músicos que no son cristianos. Hello. Usan adoradores que no han llegado a Cristo. Pero es que, pastor, necesitamos ese músico.
Y él toca muy bien y ministra muy bien. Sí, pero no es creyente, ¿eh? No es cristiano. Y hay iglesias grandes que su cuerpo de músicos, todos, cuando salen, que ya tocaron, se van al parqueo y andan fumando. Y muchos de ellos llegaron crudos a ministrar a Dios. Pastores, ¿es cierto? Sí, hermano. Sí, sucede. Pero también los que ministran acá, y óiganlo bien, hermana Verónica, deben de amar a Dios. Deben de entregarse a Dios. Que no te preocupe mucho tu voz tanto, aunque es importante. Pero debes de reconocer a Cristo, ser un creyente lavado con la sangre de Cristo. No es válido que tú ministres a Dios si no le crees, si no lo amas. Amén, hermanos. Amén. No queremos artistas seculares. Yo no quiero gente que qué bárbaro y vea qué linda la canción que cantó el hermano. Sí, pero ¿cómo es su testimonio? ¿Cómo es su vida espiritual? Amén, hermanos. Amén. Sí, tengamos cuidado con el método. Amén. Amén. Ustedes, las que oran, que cantan aquí, tienen que ayunar, hermanitas. Amén. Tienen que orar. Tienen que buscar a Dios. Amén. Amén. Ya el pastor arruinó el tiempo, estaba bonito todo, pero es la realidad, hermano. ¿O no? ¿Cuántos están conmigo? Amén. A ver, denle un aplauso al Señor entonces. Para traer la presencia de Dios aquí, debemos de estar sin pecado. Debemos de haber orado. Debemos de buscarlo como debe de ser, hermano. Amén. Amén. Y yo prefiero no tener músicos, pero tener lo que tengo porque es lo que Dios me ha dado y nos ha dado por ahora. Pero que busquen en santidad, Señor. ¿Cuántos dan un aplauso por las hermanas de la alabanza y la adoración? Que se sacrifican, que toman tiempo, pero que también aman a Dios. Amén, hermanos. Amén. Gloria al Señor. Ahora, otro punto importante está ahí en Primera de Crónicas 16, 4 y 37. Y hermanos, en el tiempo de David, los portadores de la presencia, los levitas, estaban a tiempo completo adorando a Dios. A tiempo completo. Nosotros no podemos contratar a nadie a tiempo completo, ¿verdad? Somos una iglesia pequeña. Pero conozco de una iglesia, el pastor que a veces lo proyecto aquí, el pastor Corson, él, todos sus levitas, los que cantan y ministran en la iglesia son empleados de la iglesia. Les pagan un salario. Y los tienen allí en la adoración, los tienen allí como líderes, los tienen ahí trabajando todo el tiempo. No las 24 horas, pero para que entiendas que esto es importante. Dice, David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. David dejó el arca del pacto del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran, ¿qué dice? Continuamente delante de ella, de acuerdo con el ritual diario. Y puede seguir esto, pero tengo que terminar porque se me acabó el tiempo. Y por honor y respeto a ustedes, vamos a quedarnos aquí.